Hola de nuevo, qué gusto tenerlos de vuelta. Vamos a seguir trabajando con planteamientos de aplicaciones de Excel. Nos dice el problema, cuando Pedro y Juan reúnen su dinero para una apuesta, la relación del dinero que tiene Pedro y lo que tiene Juan es 3:5. Después que Juan le ha ganado $2 a Pedro, la relación entre lo que le queda a Pedro y lo que tiene ahora Juan es 4:9. Lo primero es comprender el problema. Hay una apuesta. Quien va ganando es Juan, quien va perdiendo es Pedro. Entonces vamos a plantear nuestras variables. ¿Cómo las vamos a plantear respecto a la pregunta que nos hace? Y la pregunta es, ¿con cuánto dinero empezaron cada uno? Y hay otra pregunta, ¿con cuánto dinero terminó cada uno después de la apuesta? Pues sabemos que Juan con más y que Pedro con $2 menos, ¿verdad? Y Juan $2 más. Entonces vamos a plantear ahora las variables. Las variables son respecto a las preguntas. Quieren saber cuánto dinero tenía cada uno al inicio. Entonces vamos a escribir X y Y como esas variables. Y serán el dinero de Pedro al inicio y el dinero de Juan al inicio. Ahora vamos a empezar a leer las oraciones que nos van a formular esas ecuaciones. La relación del dinero que tiene Pedro y lo que tiene Juan, esto es inicialmente, ¿verdad? Es 3:5. ¿Cómo puedo pensarlo? Pues lo que tenía Pedro y lo que tenía Juan, eso es lo que significa cuando nos dicen la relación entre ellos, es 3:5. Pedro tenía menos, Juan tenía más. Es 3:5. No es dinero, es una relación, un cociente entre ellos. Después nos dice que Juan le ha ganado $2 a Pedro. Es decir, que Pedro ahora va a tener $2 menos. Y Juan, en su caso, va a tener esos $2 más porque se los ha ganado. Y nos dice que la nueva relación es 4:9. De acá vamos a plantear entonces nuestras ecuaciones. Pues lo que tenía Pedro es nuestra X, lo que tenía Juan es nuestra Y y la relación es 3/5. Vamos a multiplicar de manera cruzada para poder establecer nuestras ecuaciones en la forma que nos ayude a resolver el Excel. Y por 3, esto va a ser 3Y. 5 por X, 5X. Despejamos de acá para escribir nuestra ecuación en forma común como la utilizamos para un cel. El 3Y pasa a restar. Y la segunda ecuación va a resultar de acá. Pedro menos 2, lo que tenía Pedro, Juan más 2. Es igual a 4/9. Volvemos a multiplicar de manera cruzada para poder establecer cuáles son las ecuaciones y nos queda 9 por X menos 2 es igual a 4 por Y más 2. Operamos, 9X menos 18 es igual a 4Y más 8. 9X menos 4Y es igual a 8 más 18. 9X menos 4Y es igual a 26. Y hacemos nuestros planteamientos del cel completo. 5X menos 3Y igual a 0, nuestra primera ecuación. La segunda, 9X menos 4Y igual a 26. Y hay que darle respuesta. Al darle respuesta, vamos a obtener los valores de X y Y de 11.14 y de 18.57. Hay que recordar, hay que darle respuesta a las preguntas. ¿Con cuánto en dinero empezaron cada uno? Y aquí vamos a escribir con cuánto empezó cada uno. Pedro tenía al inicio 11.14. Recordemos que X es el dinero que tenía Pedro al inicio y Y es lo que tenía Juan de 18.57. La otra pregunta, ¿con cuánto dinero terminó cada uno después de la apuesta? Recordemos que Pedro perdió $2. Entonces vamos a restarle $2 a 11 y esto nos va a dar un valor de 9.14. Y Juan pues ganó $2, esto va a ser de 20.57. Solo habrá que escribirlo detalladamente
Pedro finalizó con 9.14 y Juan con 20.57. Planteamos otro cel. En una casa de campo a las afueras de la ciudad se ve un corredor en el cual se observa que 6 veces el ancho excede en 4 metros al largo del corredor. Y si el largo disminuido en 12 se divide entre el ancho, el cociente es 2. Allá las dimensiones de la sala. Entonces, lo primero es pensar que hay un corredor que tiene dimensiones de largo y ancho. En este caso sí nos servirá un diagrama. Le vamos a colocar, acá tenemos el largo y este será el ancho. De manera general, ¿verdad? Usualmente en horizontal le llamamos X y en vertical le llamamos Y. Entonces, al definir las variables será X largo del corredor. ¿En qué unidades? En metros. Y ancho del corredor en metros. Se ve un corredor en el cual se observa que 6 veces el ancho excede en 4 metros al largo del corredor. Entonces yo podría escribirlo a manera de prosa. 6 veces el ancho es el largo, pero excedido en 4 metros. Porque me dice que excede en 4 metros a lo largo del corredor. Es 6 veces el ancho, es el largo del corredor excedido en 4 metros. Entonces, ¿cómo escribo esto con las ecuaciones? Pues 6 veces el ancho, ancho es Y, ese es una igualdad. El largo del corredor más 4. Y tenemos de acá nuestra primera ecuación. Menos X más 6Y es igual a 4. Planteemos la segunda. Y si el largo disminuido en 12, bueno, el largo, ¿cuál variable es? Es la X. Disminuido en 12, fíjense bien, es el largo menos 12, porque es disminuido en 12. Se divide entre el ancho, dividámoslo entre el ancho, que es Y, nos da un cociente, es decir, la división, que es 2. De acá vamos a establecer la segunda ecuación. La Y que está dividiendo pasará a multiplicar 2 por Y. Y ahora pasamos las variables al lado izquierdo y las cantidades numéricas al lado derecho. Escribamos entonces el sistema de ecuaciones a resolver. X menos 2Y igual a 12. Al darle respuesta a este cel, nos dará que X toma el valor de 20 y Y toma el valor de 4. ¿Qué quiere decir en este caso? Pues vamos a darle una respuesta en prosa siempre a las preguntas. Contestando la pregunta de las dimensiones del corredor son largo 20 metros y ancho 4 metros. Resolvamos otro problema, planteémoslo. El perímetro de un triángulo isósceles es 19 centímetros. La longitud de cada uno de sus lados iguales excede en 2 centímetros al doble de la longitud del lado desigual. ¿Cuánto miden los lados del triángulo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar cuál es el triángulo isósceles y hacer un diagrama pequeño. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. En este caso, a este lado le podemos llamar X y a este también porque son exactamente iguales en la longitud, y un lado desigual. El lado desigual en este caso le podemos llamar Y. Ahora, con esta información que tenemos, vamos a ir construyendo las ecuaciones. El perímetro de un triángulo isósceles es 19 centímetros. ¿Cómo se calcula el perímetro? Pues el perímetro es la suma de los lados. Ahora, al haber sumado los lados, eso implicaría X más Y, y dice que esto debe de ser igual a 19 centímetros. Resolvemos un poco, 2X más Y igual a 19.
La longitud de cada uno de sus lados iguales, es decir, las X, que son los lados iguales, excede en 2 centímetros al doble de la longitud del lado desigual. Es decir, que este excede al doble de la longitud del lado desigual y lo excede en 2 unidades, al doble del lado desigual. ¿Esto cómo quedaría escrito? 2 veces y, que es el lado desigual, más 2. Acordémonos acá, ¿verdad? X son los lados iguales y y es el lado desigual. De acá despejamos, x menos 2y es igual a 2 y planteamos nuestro cel. 2x más y igual a 19, x menos 2y igual a 2. Al darle respuesta, nos van a dar los valores de 4,43, aproximación a 2 decimales, y 1,14, aproximación a 2 decimales. La respuesta, ¿cuánto miden los lados? Hay que darle respuesta al problema. Cada uno de los lados iguales miden 4,43 centímetros y el lado desigual mide 1,14 centímetros.